Mi historia con el trading no es la típica historia de superación triste y conmovedora de alguien que nació en la extrema pobreza ni de haber perdido millones. De hecho, es una historia que quizás aún esté empezando, ya que aunque me topase con el trading desde más o menos 2015, me queda demasiado camino por recorrer. No obstante, a mi corta edad considero que he ganado y perdido relativamente mucho dinero, ya bien sea con mis operativas o en negocios en general. Por ende, pienso que conocer mi historia puede darte una vista bastante realista de lo que significa ser un trader de tiempo completo. Cuando hablo de ser un trader de tiempo completo, especifico vivir del trading y cuentas de fondeo y todo lo que se refiere a tema prop firms y trabajar con mi broker personal. No te estoy hablando de vivir del trading vendiendo cursos de trading, no te hablo de vender bots de trading ni de vender estrategias de trading y vivir de eso. Respeto total a quien vende servicios, seguramente son muchísimo más inteligentes que yo al monetizar su conocimiento, pero pues a día de hoy es un paso que yo no he dado. Quizás en un futuro de algún servicio, no lo sé, pero a día de hoy pues no es así. Llevo un año subiendo contenido de trading a YouTube y después de más de 50 vídeos con una máscara puesta creo que es necesario que sepáis un poco de mí, ya que como habréis notado ya, soy una persona bastante reservada. De todos los vídeos que tengo subidos, solo tengo uno hablando un poco de cuando me arruiné con 18 años, o más o menos 18 años, pero solo conté un poco por encima la parte negativa para concientizar a los traders que tuviesen la terrible idea de pedir préstamos para operar cuentas. Así que en este vídeo quiero contarte toda la historia. Quizás la primera parte os suene porque hayáis visto ese vídeo en específico, pero pues igualmente tengo que repetirlo un poco para que todos entiendan el contexto general de mi vida con el trading. Desde ya te adelanto que no sé lo que vaya a durar este vídeo, de hecho no planeo ni siquiera ponerle a mi editora que lo edite, me va a salir como sea que salga, así que ya me perdonarás si dura 30 minutos, una hora o lo que sea. Voy a tratar de contarla de la mejor manera, abreviando partes que no vean necesarias, pero pues de una u otra forma quiero transmitirte lo muy bueno que ha traído el trading a mi vida y lo muy malo, ya sea desde cuando me arruiné o rachas negativas que haya pasado hasta el día de hoy. En mi canal no tengo vídeos prácticamente de psicotrading ni nada de eso, de hecho la mayoría son cosas que considero yo que puedes aplicar a tu operativa, ya sea en vídeos de estrategias que he hecho o directos de 3 horas que tengo analizando mis propias estrategias o temas de empresas de fondeo. Así que si es el primer vídeo que ves en mi canal, por lo general este no es el contenido que suelo subir. A veces cuando he hablado de mi vida debo confesaros que cambio algún año para que si alguien de casualidad me conoce pues que no me relacione. Ya sabéis, uso una máscara por algo al fin y al cabo. Entonces pues comento esto porque yo soy una persona que no me gusta mentir, no obstante pues a veces me toca alterar algún dato por si alguien llegase a reconocerme. Es algo innecesario que lo diga, pero pues yo así estoy un poco más tranquilo. Entonces lo que es todo el tema fechas pues cogedlo con pinzas. Más o menos empezamos ubicando por 2015, yo era alguien bastante joven por ese entonces, de hecho ni siquiera podía tener cuentas a mi nombre. Los que habéis usado exchange siendo menores de edad sabéis lo que nos tocaba hacer para poder operar. Y no sé si os suene la típica historia de alguien que empieza en el trading y gana dinero y luego lo pierde. En mi caso tristemente no fue así, de hecho ni siquiera fue en Forex, fue en cripto y para colmo no estoy seguro, pero diría que ni siquiera fue algo de Bitcoin. Así a ojo te diría que perdí unos 500, 600 dólares, esto lo recuerdo porque para hacer el vídeo de cuando me arruiné del que te hablaba antes, me hice una autoinvestigación a mí mismo, ya que siempre que hablo de datos me gusta darlos pues lo más preciso posible. La cuestión es que obviamente yo no tenía ni idea de trading, yo simplemente copiaba lo que nos mandaban y pues para variar obviamente lo perdí todo bastante rápido, ya que no entendía ni lo que era el apalancamiento. De hecho por ese entonces ya me llamaba la atención las finanzas, pero no había investigado mucho sobre el tema de las inversiones en general, iba más por el sector físico de los negocios. Y pues al ver todo el tema criptos y que se podía invertir desde el teléfono móvil, pues me cautivó a la primera, ¿qué te puedo decir? Para no hacer muy largo el comienzo, perdí ese dinero pues que simplemente eran ahorros que tenía para ese entonces y al momento de perderlo pues simplemente me alejé unos años, que por cierto ese es el motivo por el que algunas veces digo que llevo en el trading cerca de 10 años y otras digo que cerca de 7-8 años, porque también es según lo veas, pues sí que empecé sobre el 2015, pero luego estuve un par de años sin operar, así que pues no veo justo decir digamos que llevo los 10 años, espero que me entendáis. Pero bueno, el punto es que fui creciendo, me metí en mi primer trabajo y ya para ese punto estaba ahorrando mis primeros miles, porque cuando tú eres joven y empiezas a tener trabajo, si no tienes unos gastos fuertes, pues tienes ese digamos privilegio de poder ahorrar casi todo el dinero que te entra. Pero la cuestión fue que me empezaron a salir anuncios de un grupo de señales que estaba pues casi todo en inglés o todo directamente y no me lo pensé mucho y acabé entrando. Y lo gracioso es que cuando yo dejé el trading por primera vez, cuando perdí esos primeros 600 o 500 dólares, me dije a mí mismo pues que quería dejarlo hasta que aprendiese a operar por mi cuenta y no seguir operaciones de
otros, y pues todo eso parece que se me olvidó porque entré justamente a otro grupo de señales. La cosa es que esta segunda vez, digamos que entré a un grupo de señales, la cosa cambió un poco porque ya no era cripto sino que era Forex. Y los que hayáis seguido grupos de señales me daréis la razón en esto, y es que generalmente cuando tú pagas un servicio de estos pues no te explican mucho ni te dicen por qué toman las operaciones. No digo que sean todos, habrán grupos que sí, pero en este como mucho había un manual siquiera de cómo usar el MetaTrader para copiar las operaciones y poco más. Que no es tampoco obligación suya enseñarte a operar porque vas a copiar señales, pero la gente sabía que los que pinchaban esos anuncios no tenían ni idea de lo que hacían. Ahora volviendo al punto, imagínate, me fue bien al principio con este grupo, no digo que gane mucho dinero, pero pues 300, 400 dólares de una cuenta de 1000, porcentualmente sí que es mucho. Al principio pues como no entendemos lo que son las leyes de proporcionalidad directa en cuentas, pues no nos damos cuenta, que es lo que me pasó a mí. Pero la cuestión es que al ver que de 1000 dólares gané 300 o 400 en un mes, las matemáticas cuando estás hambriento son muy simples. Si meto 5000 o 6000 más, que no creo que tuviese mucho más en el banco en esa época, yo especulaba que podría ganar 2000 fácilmente en un mes. También te digo que no es que llegase a esa conclusión y metiera todo mi dinero ahí de golpe, tuvo que pasar un tiempo. Que también cabe recalcar o recordar más bien que yo mientras estaba copiando esas señales yo seguía trabajando. Y la cuestión cuando copias señales, los que lo hayan hecho me darán la razón, es que no sabes cuándo te va a llegar la propia señal, a no ser que sea una persona o personas que operen un activo concreto en un horario concreto. Entonces ahí la jugada era que cuando me llegaba la notificación de trade tenía que irme al baño. Y eso los días que mandaba una o dos, pues bueno, eran pasables, pero imagínate un trabajo de oficina que te levantas al baño 6 o 7 veces en un turno, a saber qué pensarían los demás. Y si os preguntáis por qué no operaba sin irme al baño desde mi mesa, es porque estaba prohibido usar el móvil, así que no me quedaba más, si no, ¿para qué me iba a levantar yo 6 o 7 veces? Y hasta aquí todo normal, yo seguía operando mientras trabajaba hasta que un día gané concretamente 70 dólares desde el teléfono, que diría que fue uno de los días más importantes de mi vida, porque para ser francos me hizo un clic importante en mi forma de ver el dinero. Aquí en España al menos para ese entonces yo ganaba unos 35 dólares al día más o menos por todo un día de trabajo, y claro, ver que dando 4 clics desde el móvil he ganado el doble, pues imaginaréis mi reacción. Esto de trabajar no es para mí, aquí estoy perdiendo el tiempo, debería estar en casa operando, y pues ese pensamiento me ganó, es decir, no tengo otra explicación. Caí en la típica analogía de ser tu propio jefe y no hay más. Una vez que ves así la vida, no creo que haya una forma distinta a verla. Pero lo verdaderamente interesante, gracioso o estúpido, si lo prefieres así, no sé ni qué adjetivo ponerle, es que para el día que había ganado esos 70 dólares, días atrás me habían hecho de empresa, es decir, un contrato fijo, vacaciones pagadas y todas esas cosas que te entran al estar fijo en una empresa. Vamos, no quiero decir que tenía toda la vida resuelta, pero al menos mi vida laboral sí en ese sentido. Y la cosa es que días después acabé renunciando literalmente a algo por lo que seguramente el resto de compañeros se habrían matado a tener, que era lo de ser fijo. Esto sé que puede parecer que lo digo para adornar la historia, lo sé, pero no es así. Ahí te toca creerme o no, pero pues yo te lo cuento tal cual sucedió. Rechacé estar fijo en un trabajo literalmente por ganar 70 dólares en un día. Entonces ya te imaginarás lo que pasó. Dejé el trabajo, tampoco voy a decir que sin dinero, porque sí que tenía lo dicho, unos 6000 o 7000, tampoco te digo una cifra exacta porque me lo estaría inventando. Y la cuestión es que habiendo dejado el trabajo no pasó mucho hasta que la cuenta que había subido de 1000 a unos 1300, 1400 bajó casi a cero. Se quedó básicamente en lo que valía mi habitación en ese entonces, que eran unos 200 dólares aproximadamente. Yo ya tenía, como decía, dinero en el banco, pero pues quise retirar ese dinero que me quedaba para pagar la habitación y empezar de cero una cuenta más alta, digamos. Realmente no es como que le diese poco valor a ese dinero que había perdido, pero pues mentiría si os digo que me cambió. Años después, a la conclusión que llego es que en ese tiempo pues seguía siendo un inepto ignorante jugando a hacer trading, porque es que no hay otra. Sí que me dolió mucho esa pérdida, recuerdo que no dormía precisamente bien después de quemar esa cuenta, pero como digo, tampoco es como que me cambiase la vida el perder ese dinero. Los días que pasé sin dormir en esa primera mala racha que tuve, sí que es cierto, yo pensaba, o bueno, afirmaba que era lo peor que me podía pasar. Claro, imagínate, nunca has perdido mucho dinero y pierdes casi tus primeros 1000, ¿qué puede ser peor, sabes? Pero vamos, os aseguro que esto no es ni la punta de todo lo malo que me iba a empezar a pasar a raíz de eso. Después de perder esa cuenta, tenemos que tener en cuenta que yo seguía viendo todo lo del grupo de trading donde enviaban las señales. Y como en todo grupo de trading bueno, siempre enviaban profits y algún stop loss para despistar, pero por lo general casi todo era profit. Y en una de esas, un supuesto ingreso de 10.000 había llegado a retirar unos 17.000. Y pues si tú ves esas cifras en un grupo donde al principio has ganado dinero y luego perdido, como mínimo te lo cuestionas. Pero pues yo en ese momento no lo hice, sino que directamente, más que cuestionarme, llegué
llegué a la conclusión de meter todo el dinero que tenía al broker para poder acercarme a esas cifras. Pero antes de hacerlo sí que me esperé a que empezase el mes para cobrar mi último sueldo, ya que recordemos que había dejado el trabajo. Y aquí me pasó que claro, yo estaba esperando mi sueldo normal, completo, pero al dejar el trabajo sin semanas de avisar, porque aquí en España para ese entonces al menos tenías que, no sé si eran 2 semanas o algo así antes de dejar tu trabajo, no sé cómo esté ahora, y la cuestión es pues que yo no lo hice y pues al llegar a lo que era el cobro no era lo que esperaba, digamos. Piensa que yo me mentalicé meter el dinero que tenía al broker y con ese sueldo que tenía pasar los siguientes meses. Para ese entonces yo tenía pues eso, unos 7.000 ahorrados, que fue lo que quería meterle al broker para operar, y con el último sueldo ya adaptarme mientras iba ganando dinero, o eso es lo que pensaba yo. Vamos, todo mal y la peor idea que se me pudo ocurrir por aquel entonces. Cuestión que lo que hice fue pagar unos meses por adelantado donde vivía para así dedicarle todo mi tiempo al trading y no tener distracciones, digamos. No sé, en mi mente tenía sentido. Pero bueno, volviendo al punto, nos centramos en mi primera peor decisión en ese momento, que fue depositar esos 7.000 al broker, porque resulta y acontece que casualmente, repito, casualmente, llegó a la peor racha negativa que había tenido ese grupo de señales en los últimos años, o eso nos decían ellos. Y la cuenta es que no creo que pasasen ni más de 2 semanas en que la llevase de 7.000 a unos 2.000 o algo así. Y claro, es que si tú diariamente operas posiciones de unos $500 por operación y mandaban una diaria, pues saca cuentas. Todo esto son aproximaciones, ya me disculpáis si me equivoco en algo, pero ya es que es mucho tiempo de esto y pues no es que tenga yo la mejor de las memorias, francamente. Después de que llevé esa cuenta a casi quemarla, ya que para mí bajarla a un 30% ya es casi quemarla, dejé de seguir esas señales, acción que debía hacer hace mucho tiempo atrás, como dijo mi yo del pasado al empezar en criptos, pues la cosa increíblemente fue a mejor, al menos al principio. De hecho, aquí coincidiréis muchos que cuando todos empezamos, mi historia no es muy diferente. Empecé a usar soportes, resistencias, líneas de tendencia, zonas de rebotes, cosa que a día de hoy no es que rechace, de hecho las tengo presentes en algunas estrategias, pero pues para ese entonces digamos que era mi único seteo, si se puede decir así. Y un día con noticias subí esa cuenta a unos 5.000 más o menos. Recordemos que había metido unos 7.000, así que casi podría haber puesto la cuenta en B esa semana, y la película aquí va más allá. Claro, mentalízate que veo que me hago unos $3.000 en una semana, pasa el fin de semana y ¿qué crees que voy a buscar yo hacer la semana que viene? Pues obviamente voy a buscar hacer los mismos $3.000 que he hecho estos días atrás. Piensa que el razonamiento humano es muy simple y pues lo peor es que en ese mismo lunes, pasado el finde, yo metí todos los lotes que me permitía meter hasta llegar al límite de margen de la cuenta, así que ya te imaginarás. Y lo cierto es que no sabría decirte en qué horario estaba operando exactamente, pero sí que era oro. Y como sabréis, el oro de por sí es un activo complejo como para aún más complicarte operarlo sin tener ni idea. No obstante, sorpresivamente no solo pude tener la cuenta en B, sino que llegó a unos $10.000 o algo así. Pero claro, ahí llega la ambición o estupidez humana. Yo no me conformé con eso, sino que iba buscando los 17.000 de los que te hablaba antes. No sé por qué me nubló tanto la mente, no me preguntes, pero el punto es que yo no fui consciente, creo yo, de que si cerraba ya todo, no solo recuperaba lo invertido y perdido, sino que estaría en ganancias. Pero pues si algo te enseña el trading es que todo lo que sube baja y sucesivamente, y al operar sin stop loss, pues empezaron a llegar los conocidos margin call del broker de ese momento, que por si alguien no sabe lo que son los margin calls, son emails o SMS en ese entonces, que a día de hoy imagino que también seguirán, en los que te avisa que la cuenta no tiene más margen para aguantar posiciones y te las cierra automáticamente, básicamente porque tu cuenta ya no puede aguantar dichas posiciones. Ya pues, como estarás imaginando, cuando me metí a la cuenta no quedaban más que unos dólares, no sé si $100 o 200, pero créeme que para ese momento me daba lo mismo tener 0 que 300, 700, ya lo había perdido todo. En ese momento pues ya había tocado mi primer gran fondo, digamos, alguien joven que ahorraba el dinero después de matarse a trabajar durante meses, perderlo todo en no meses sino en cuestión de semanas, pues eso te hunde mucho. Y claro, no era solo perderlo todo, sino que también no tenía cómo recuperarlo porque había dejado mi trabajo por el mismo motivo que me había hecho perder todo el dinero. Espero que entendáis la analogía, era un sinsentido. Tenía esa suerte de que había pagado ya los siguientes meses, porque si no es que no sabría cómo hacerlo. Es decir, no sabría cómo seguir mi vida si no, ya sin dinero y sin trabajo se me complicaba mucho. La relación con mis antiguos jefes no acabó muy bien. Imagínate, te firman un contrato y tú se lo pagas yéndote sin avisar. La verdad que muy desagradable por mi parte. Pero pues también os digo que en ese momento tú demuestras qué clase de emprendedor eres. Si bien es cierto que no me puse feliz, obviamente, tampoco me puse a pedir ayuda a mis padres o a contárselo siquiera a ellos o a mi novia. De hecho, me lo traté de guardar lo más que pude, ya que siempre he sido alguien que le gusta, digamos, tener tus batallas en privado, sobre todo las que acabas perdiendo. Aparte de pues comentarios malos que me decía a mí mismo, porque imagínate, arruinarte por algo por
por lo que ya has perdido dinero en el pasado, todo eso te va comiendo la cabeza. Pero por suerte para mí siempre he tenido una buena actitud, digamos, y solo pensé en cómo me recuperaría de esto, ya que pensaba que era lo peor que me podía pasar. Y ya te adelanto que ni por asomo era eso. Después de perder esos 7.000 dólares, prácticamente eso iba a ser casi que lo de menos, faltaba muchísimo más. Los siguientes 2 o 3 meses los pasé muy metido en el nicho de las empresas de fondeo, ya que una vez lo conocí me voló un poco el cerebro. Es decir, saber que podías operar con miles de dólares pagando cientos, a mí eso me impactó. No sé, fue como una especie de romance instantáneo. Y el problema de verdad llegó cuando, después de pasar esos meses analizando las prop firms y aprendiendo a operar, tomándomelo más en serio, digamos, nos encontramos con la falta de dinero. Y claro, llegó un punto en el que erróneamente yo creía que tenía el conocimiento, pero no el capital para invertir. Y en ese momento pues se me ocurrió la genial idea, nótese la ironía, de pedir un préstamo. A ese entonces yo usaba varios bancos y pues algo bueno y malo a la vez que tienen estos bancos es la facilidad para darte préstamos online, ya que si podías demostrar que habías tenido un contrato o ingresos fijos, te daban préstamos literalmente instantáneos. Y claro, yo no tenía deuda y llevaba meses ingresando nómina y total que me concedieron el dinero. Y claro, tú ves que tu cuenta pasa de estar vacía a tener unos 20.000 dólares, aunque no en el mismo banco porque lo solicité en más de uno, pero tú me entiendes, pasar de 0 a 20.000 siendo joven choca. Y lo más clave, digamos, después del préstamo es que pensé que había aprendido la lección de no arriesgar tanto, pero nada que ver. De hecho, según vaya avanzando la historia, más tonto vas a pensar que fui. Nos situamos meses después de perder los 7.000 dólares, ahora con 20.000 de un préstamo y conociendo ya las empresas de fondeo y creciendo en mi trading cada vez con una metodología más concreta. Bueno, metodología, lo que son todos los básicos, vaya, no creas que ya en ese momento era un pro trader o algo así. La cuestión es que quise pasar los meses que vi necesarios como para dedicarle el máximo al aprendizaje tanto de las cuentas de fondeo como a mi propio trading, y algo importante que mantengo a día de hoy, que daré gracias a Dios siempre por esto, es que me metí mucho en la cabeza la palabra diversificar. De hecho, hice mi primer plan de diversificación entre comillas, el cual quería invertir, digamos, mi capital en varias empresas de fondeo y operar varias cuentas, que por cierto, esto a día de hoy pues está muy de moda, que todos digan que tienen 500 cuentas de fondeo, pero hace años yo no veía a nadie normalizar operar en muchas cuentas. Los que llevéis años en esto me daréis la razón. Pero el punto es que todo esto, o más bien todo ese plan de diversificación estaría genial de no ser por un punto que era el tema del Past Challenge. Me explico. De los 20.000 dólares que tenía en ese momento decidí invertir 15.000 en una cuenta prop, que cuando me refiero a una cuenta prop hablo de muchas cuentas de fondeo, y 3.000 en formaciones. De esos 15.000 en cuentas de diversas empresas de ese entonces, que desde ya te aviso que las que habían en ese momento creo yo que solo habrán quedado de Fivers o FTMO, pues de esos 15.000 que dediqué a las prop firms, 5.000 lo dediqué a servicios de Past Challenge, que para el que no lo sepa son servicios de personas que pasaban las cuentas por ti, tú les pagabas y ellos te pasaban la fase 1, la fase 2 y ya tú operabas la cuenta en real o decidías si querías que ellos te la operasen por ti. Huelga decir que tampoco es que fueran servicios baratos precisamente. Entonces claro, si yo me había tirado meses estudiando mi operativa y poniéndola en práctica porque para ese entonces yo pensaba que tirarme meses era más que suficiente, la pregunta era, ¿por qué si me había tirado todos esos meses operando y estudiando, pagaba a alguien porque pasase mis cuentas? Pues lo cierto es que no lo sé, pregúntaselo al Enigmatic de esos años. Y la cosa es que pues mi plan, que me parecía muy complejo para ese entonces, pero que realmente no tenía mucho misterio, fue que compré muchas cuentas, las más grandes pagué para que las pasasen y yo me quedé con 3 o 4 para operarlas a nivel personal, lo cual era una pésima idea, ya que imagínate, para ese entonces es que todo lo que pensaba estaba mal. Si es que fíjate lo mal que estaba de la cabeza, que me mentalizaba que si con 2 de cada 10 cuentas que me pasasen a real, ya pensaba que ahí ya estaría montado en el dólar, como quien dice. Y claro, no eran cuentas ni muy grandes ni muy pequeñas, la mayoría eran de 50, 100.000 dólares. No podría asegurar cuántas cuentas fueron, pero ponte que fueron unas 15. Y eso que las primeras semanas ya me fueron quemando las primeras cuentas. Que como decía, pues yo ya contaba con eso, pero imagínate invertir 15.000 dólares y ver que cada semana se te van esfumando perdidos unos 5.000. Pues la cara que se te queda es que no tiene ni nombre. Total que al final entre cuentas y cuentas me quedaría con aproximadamente unos 200.000 dólares en cuentas reales o algo así, que ya sabemos que son demo, pero para ese entonces había quien pensaba que era real. De hecho, para mí era lo más real posible. Total que pasaron los días de rellenar calle C, ya sabéis, todo el tema de dar los papeles de la luz, DNI, dirección, y pues a mí me pasaba algo que no puedo contar en este vídeo, pero digamos que desde ese entonces encontré agujeros en los filtros de las empresas de fondeo respecto a la titularidad. Sé que puede sonar a chino, pero los que sabéis a lo que me refiero, pues no lo vayáis contando por ahí, que quede en secreto. Entonces, después de rellenar estos calle Cs y tener ya las cuentas en real, lo primero que, pues obviamente me puse feliz, porque a pesar de en mi banco faltar 15.000 dólares, si ves
tienes 200.000 en cuentas de trading crees que ha valido la pena. Y más cuando llegó mi primer gran retiro, entre comillas, que recordemos que lo único que había retirado antes eran unos $300 y encima de un dinero que había metido yo. Aparte que el retiro no era mucho realmente, es decir, no creo que ni pasase los 2.000 euros. Serían 1.000 algo probablemente, ya que los 200.000 no estaban en una cuenta sino en diversas cuentas, como decía. Y lo complejo de esa situación, por no decir malas palabras, es que claro, me puse feliz al retirar, pero luego os imaginaréis mi cara al ver que en mi banco volvían a haber unos pocos euros. Es decir, esos 1.300 o 1.400, me lo invento, que retiré no era nada a comparación de los 20.000 que había pedido del préstamo. Entonces, como comprenderás, se me vino de nuevo el mundo encima. Ya no es que hubiese perdido los 7.000 de antes, sino que ahora eran $27.000. Y lo peor sumado a eso es que mes a mes yo tenía una deuda de unos $300 por el propio préstamo. Porque claro, no es pedir los 20.000 y ya te lo pagaré, eso ya tenías una mensualidad ahí pendiente. Lo bueno es que no fui tonto del todo y tenía todo el año pagado donde vivía y me quedaban unos 1.000 euros o algo más para subsistir, así que tampoco estaba completamente derrotado, digamos. Recordemos que aparte de esas cuentas que tenía ya en real que me habían pasado, yo estaba pasando otras un poco más pequeñas y cuestión que solo pasé una de ellas, ya que tampoco te voy a alargar la historia diciéndote lo que hice con cada una, tú quédate con que de todas las que me había quedado para mí, acabé sacando una, que era una cuenta de $50.000. Y pues como la había pasado yo prácticamente solo, pues digamos que fue la que menos quise operar, así que para mantenerla metía operaciones de 0,01 por la regla de inactividad. Y claro, podrás pensar, pero ¿por qué tanto drama si seguías teniendo unos 200.000? Pues porque al ver el agujero de mi cuenta, digamos, no sé si decir que me vine abajo, pero sí que la presión me lo cambió bastante. Es decir, piensa que jugaba con mi comida y con mi sustento a futuro. Y en resumen, para no hacerte muy larga la historia, con esos 200.000 no pasaron ni 2 meses y quemé todas mis cuentas, menos la de $50.000 que fue la que pasé yo. Y pues sí, ahí fue donde mi vida me tocó y hundió el abismo más grande donde había estado nunca, ya que piensa que no es lo mismo endeudarte con $30.000 cuando ya eres mayor y has vivido tu vida, tienes experiencia, es decir, con 30 o 40 años, que prácticamente cuando recién has salido a tu vida adulta. Es decir, que no tenía yo más de 18, 19 años, algo así. Y en ese momento pues piensas que tienes toda tu vida por delante, pero que ya la has arruinado. Imagínate, mis pensamientos en ese momento eran que había desperdiciado mi vida, que ya me sería imposible salir de esa deuda y pues todo lo que se te venga a la cabeza. Por suerte yo desde muy joven he sido autónomo en este país y sé lo que es perder dinero, ya que incluso mis primeros trabajos fueron a comisión, que los que han trabajado a comisión saben lo que es ganarse el dinero de cada día. Yo no soy nadie para dar lecciones, no obstante todo esto me ha hecho valorar lo que es un dólar, literalmente. Es decir, en ese momento me sentí en lo más bajo, me sentí triste, hundido y como si hubiera desperdiciado mi vida, como te decía, porque piensa que pasar tanto tiempo solo frente a las pantallas tiene un coste muy grande que a veces ni siquiera se habla de él. El trading te aleja de tus amigos, familia, relación. Yo al principio no te voy a decir que fuera la persona más social del mundo, pero siempre fui una persona que se rodeaba de amigos y disfrutaba del tiempo, digamos, relacionándose con gente. A día de hoy soy una persona supremamente solitaria, casi no tengo amigos, no salgo de casa más que con mi pareja, para lo que son comidas o viajar en un momento dado y cosas así, pero en ese momento ni siquiera estaba bien con ella, de hecho la relación se rompió y a día de hoy entiendo el por qué, pero para ese momento me sentía apartado del mundo, imagínate. Dejé mi trabajo por el trading, perdí mis ahorros por el trading, perdí a mi pareja por el trading, perdí los pocos amigos que me quedaban por el trading. ¿Ya qué ánimos me iban a quedar a mí? Pues prácticamente ninguno. Que cabe recalcar que actualmente sigo con la misma mujer con la que rompimos en ese entonces por causas justificadas, digamos, pero pues como digo, a día de hoy llevamos muchos años juntos y me ha visto en las peores situaciones de mi vida, pero para ese momento me sentí completamente solo, que quizás no vendría mal alguna vez hablar de lo que son las parejas y el trading porque me parece que es un tema bastante interesante. Pero como dije antes, no soy alguien de pedir ayuda ni a familiares ni a nadie. Pienso que si te atreves a pedir dinero a un banco por una inversión como fue en mi caso, bueno, que el trading no es una inversión directamente, pero el punto es que luego no te puedes ir quejando y pidiendo ayuda a tus padres a que te salven de ese embrollo en el que te has metido tú. Es decir, tú mismo lo tienes que afrontar, es tu problema, no te queda otra. Obviamente no te voy a decir que salí de ese pozo rápido en un día, porque no, de hecho sí que pasé un tiempo reflexionando y pues comprendiendo lo que había pasado y la única conclusión que sacas en esos momentos es que la culpa solo la tenía yo. Dicho esto, pues solo me quedaba otra que volver a buscar trabajo. Al mismo del que me había salido, pues no podía porque yo no tenía la poca vergüenza de ir a pedir un trabajo donde ya había renunciado, así que eché todos los currículums que vi a 1000 empresas y me acabaron cogiendo rápido, porque otra cosa no, pero siempre que he tenido que trabajar para ganarme la vida y cuando he tenido que trabajar en general lo he hecho. Pero dejando un poco de lado toda esa oscuridad, digamos, sí que hubo una mecha de luz que irónicamente fue lo que me hizo recuperarme un poco de todo eso y fue la cuenta de 50.000 que no había
había operado, es decir, la que pasé yo, no la que me pasaron los servicios de Past Challenge. Ahora en ese momento, actualizándonos a ese otro punto de mi vida, ya había entrado un trabajo y tenía esa cuenta, y quieras o no, es lo que tendría que haber hecho desde el principio, porque si bien es cierto que no puedes operar de la misma manera que cuando no tienes trabajo, la estabilidad que te otorga el mero hecho de saber que tienes un sueldo al final del mes es que no es ni descriptible. Es decir, todo aquel que haya dejado su trabajo por el trading sabe a lo que me refiero. Cuando dejas el trabajo por el trading, tienes un mal mes y sabes que no te espera un salario al finalizar ese mes, el mundo te cambia, quieras o no. La vida no es color de rosas y el trading menos, es un negro oscuro al principio. Cuestión que esa cuenta de 50.000 yo la operé desde el primer momento con poco lotaje hasta hacerle su respectivo colchón, cosa que recomiendo a día de hoy, sobre todo si no tienes esa facilidad de operar cuentas relativamente grandes. Es decir, hay personas que no están listas para operar cuentas con grandes cantidades, ya que es ver 5 dígitos en negativo y no saben ni cómo reaccionar. Entonces yo, como viví ese momento de pasar de operar las cuentas al principio de como mucho 7.000 dólares en un broker a pasar a operar 50.000, pues ya la cosa cambia. Aunque cabe recalcar que yo había operado las cuentas de 100.000, que son las que acabé quemando, pero pues ya sabes, es para un ejemplo. Pues el hecho es que quise operar poco a poco hasta tener 1% al menos y ahí ya operar fuerte. Y pues no sé si le haría 3% o algo así al principio, no me hagas mucho caso porque igual me lo estoy inventando, pero más o menos que yo me haga la idea. Y el punto es que no recuerdo el monto exacto, pero imagínate que retiré unos 5 más o menos. Lo suficiente como para poder volver a ver mi cuenta de banco tranquila. ¿A qué me refiero con eso? Pues que piensa que después de perder esos 20.000, a lo mínimo que yo volví a estar en unos 7.000 o 8.000 dólares, no te puedo ni describir la paz mental que tuve en ese momento. Luego la cuenta esa en concreto no me duró mucho, de hecho las cuentas a mí me duran meses, ya sabéis que yo no tengo ningún problema en decíroslo, yo trato de sacarles lo máximo que puedo y luego tengo una gestión que operando fuerte me da igual si las quemo o no, dependiendo de los retiros que les haya hecho. Pero vamos, que eso es tema para otro vídeo, mi gestión fuerte. Siguiendo con la película, como digo yo, ahí empecé a ver el trading de otro color, digamos. Encontré una estrategia que me permitía, digamos, operar mientras trabajaba, ya que operaba por limits, es decir, todo lo que concierne a sell limit, buy limit y demás. Mis únicas complicaciones en ese momento a la hora de trabajar era estar pendiente de lo que son las zonas que señalizaban las alarmas de TradingView. Yo seguía trabajando normal y operando normal. Sobre ese tiempo ya operaba con cuentas, sobre todo me estaba metiendo en el tema de los bots, que eran bots martingala, pues que a día de hoy digamos que sigo usando, no con tanto machaque como hacía antes, pero el punto es que ya me empezó a gustar mucho más el tema de estar pendiente a las gráficas. Ya te imaginarás, mi ordenador no sé si tendría 6, 7, 8, 9, 10 MetaTrader diferentes, porque en unas cuentas dejaba bots puestos, en otras las operaba yo. Es decir, fue una época que recuerdo muy bonita en mi vida respecto al trading. Que la cosa aquí está en que ya sé que queda decir la mítica frase bonita de que cuanto menos estés en las pantallas mejor. Si a ti te funciona genial, pero yo soy alguien que no me molesta y además considero yo que me va mejor cuanto más pegado al gráfico estoy, francamente. Y llegó un punto que, claro, tú me ves a mí trabajando, cobrando un sueldo normal y quizás habían meses que triplicaba o multiplicaba por 4 mi sueldo con lo que ganaba del trading. Cabe destacar que fueron unos meses muy concretos y no lo normal en ese entonces. Quizás retiraba mucho un mes y los 2 meses próximos no retiraba nada. Pero el tema de los retiros no era precisamente la razón por la que quise dejar el trabajo esa vez, ya que considero que siempre he tenido los pies en la tierra, sino que fue más bien porque me autoconvencía de que no era inteligente perder tiempo en algo que no es mi fuente principal de dinero. Y pues claro, llegó un día, no sé si fue al acabar de retirar o un buen mes, y lo dejé. No le di mucha importancia tampoco, porque como decía, había meses que ganaba muchísimo más que en mi trabajo, así que yo ya iba a trabajar casi que en segundo plano. Y pues después de dejar ese trabajo pasaron cosas, por decirlo así. ¿Recuerdas la historia de antes, cuando dejé mi trabajo, invertí los 7.000 que tenía y los perdí prácticamente en semanas? Pues la segunda vez que dejé mi trabajo la historia no fue muy diferente. Esta vez no me arruiné, fui más inteligente entre comillas por varios temas como que ya operaba yo, no solo por señales, tenía 2 estrategias claras que no les sacaba un rendimiento mensual, pero al menos tenía en mente que son las que quería usar en ese entonces. Y de hecho uno de los pretextos por querer dejar de trabajar esta vez era que quería operar Nueva York, ya que por horarios no siempre podía. Y claro, si sumas eso a que aparte el sitio donde vivía ya estaba prácticamente pagado, pues todo eso te da una confianza para dejar el trabajo absurda. Mis estrategias no eran muy complejas, una era de ruptura de mínimos, que era similar a una que tengo en mi canal de GBPJPI, que por cierto a lo largo de este año ha dado una rentabilidad más que decente, tengo que hacerle un vídeo, pero el punto es que todo mi ecosistema me decía a gritos que dejase de trabajar, no te puedo contar diferente la película. Pero la cosa es que esta vez sí que avisé con antelación a lo que era mi jefe de ese momento. Al momento de dejar el trabajo, ya lo que quería hacer, o bueno, lo que me mentalicé es tener un mini horario, digamos, muy concreto para operar, que era lo que quería haber hecho
mientras trabajaba, pero pues obviamente si tú tienes un trabajo normal, las horas que te pasas trabajando no las puedes operar. No era un trabajo tan estricto como en el que no me podía sacar el teléfono en la oficina, pero pues tampoco te daba esa facilidad. A ese momento había perdido cuentas, que era el motivo principal de por qué había dejado el trabajo, pero no me importó porque tenía dinero en el banco, que no es mucho porque unos 7.000 dólares pues no es nada, pero para ese momento de mi vida era muchísimo. Claro, imagínate, pasar de tener 0 a 7.000 después de haber perdido 27.000, pues eso era un alivio. Cuestión que ahora tenía entre comillas estrategias, entre comillas conocimientos, entre comillas tiempo y entre comillas dinero. Y digo entre comillas dinero porque pues me faltaban cuentas. Entonces no sé si metí unos 5.000 al broker, después de unos 2 o 3 meses que pasé operando cuentas, de los 5.000 que metí no lo perdí todo, recuperé unos 3.000 o cosas así. Y la cuestión es que ya había aprendido la lección de mis otras pérdidas. Aparte de las cuentas de fondeo, después de un total de unas 5 o 6 meses, pues entre que pasaba cuentas, suspendía, retiraba, no retiraba, yo noté que no me recuperaba, es decir, que mi flujo mensual no acababa en un balance positivo a lo largo de estos meses. Así que en ese momento, ahí sí que me doy yo 3 palmas en la espalda, que tomé la decisión inteligente, que fue volver a buscar trabajo antes de que tocase fondo por tercera vez. Es decir, en resumen, esa segunda vez que dejé el trabajo, pues no me fue ni bien ni muy mal. Es decir, aprendí muchas cosas. En ese tiempo que estuve operando desde casa, pues ahí no te voy a decir que mantengo todas las estrategias de ese momento, pero pues se me fueron quedando conceptos a largo plazo y sobre todo a prueba y error, que son los que han formado las bases de mi conocimiento actual. Pero bueno, volviendo al punto, esta segunda vez de dejar el trabajo no me chocó tanto porque supe entender rápidamente en qué fallé. Lo primero y más importante, obviamente mi estrategia no estaba bien definida, sí que operaba lo que yo pensaba que estaba bien, tenía sentido, pero no tenía un backtesting mínimamente sostenible con el tiempo. Algo que recomendaré siempre es probar tu estrategia en años alcistas, bajistas y en rango, ya que no es lo mismo operar un activo o operar algo en general que siempre ha estado a la alza o que siempre ha estado a la baja. Y esto no es algo que le escucha mucha gente decir. Pero bueno, fuera de eso no tuve bien claro mis gastos, es decir, yo tenía unas cuentas al momento de dejar de trabajar y unos 7.000 euros en el banco aproximadamente, que pensé que serían para gastos o por si acaso, pero pasó que metí la mayoría al broker, otra parte en más cuentas y pues no tenía sentido realmente. Lo que iba a ser mi colchón pasó a ser mi inversión. Por ende, quieras o no, estaba todo mal. Pero a mi modo de ver aprendí, como decía antes, a tener la paciencia que no había tenido antes, ya aguantaba las posiciones muchísimo más, los dígitos cada vez que operas cuentas más grandes pues incrementa tu tolerancia al riesgo, no digo en todos los casos, pero pues en mi caso sí. Ya si veía posiciones de 3.300 o 5.600 en negativo, no me suponía tanto desgaste mental, para que me entiendas. Luego después, la tercera vez que volví a trabajar exploté más la operativa, que era de marcarme zonas en TradingView para olvidarme un poco del tema de operar aperturas en Nueva York, y eso cabe recalcar porque fue crucial, ya que había vivido en carne propia el tema de operar esa apertura y tampoco me había dado resultados. Entonces cabe aclarar que esta tercera vez casi que la mayoría de mi operativa era swing trading y no scalping. Cuando empiezas a operar varias estrategias, como considero que es mi caso, la conclusión que saco es que el scalping es una operativa que te llama más la atención cuando empiezas, pero cuando empiezas a ver el trading como una forma de trabajo, comprendes que el swing es lo más realista, al menos en mi opinión, ojo. Ahí en ese momento de dejar ese segundo sueño frustrado de vivir del trading y volver a trabajar, es cuando nos situamos en que otra vez, después de un tiempo, cuando estaba trabajando, estaba por tercera vez queriendo dejar el trabajo. Desde ese momento ya trataba de usar varias cuentas, pasaron los meses y no sabría el orden en concreto, pero la primera vez que me fondeé yo con una empresa con 100.000 dólares fue en Funded Trading Plus, que es una empresa no muy conocida, pero que tiene ya unos 4 años, que yo diría que estuve ahí casi desde que abrió. Pues la cuestión es que ya me había fondeado antes yo con 100.000 dólares, pero como era pagando porque me la gestionasen y no la había subido yo, pues esas no las cuento. Y lo cierto es que cuando te fondeas con 100.000 dólares es como que ya ves las 6 cifras y te cambia todo. Esto seguramente te sientas identificado y me des la razón, y es que cuando suples esa demanda mental que tenemos todos los traders de llegar a operar las 6 cifras, pues te cambia un poco el chip. Y en ese momento, pues, ¿qué te digo? Se me alineó todo. Empecé a ganar relativamente mucho dinero haciendo mis primeros retiros en ese lapso de volver a trabajar. Ya me había adaptado a mi operativa. Lo que sí que me pasaba es que he de admitir que me daba algo de miedo en algunas cuentas grandes que operaba, porque en el pasado pues yo ya las había quemado, que fueron las que pasé con el Past Challenge, pero sumado a todo esto, en ese trabajo empezaba a tener Nueva York libre para operar 2 días a la semana. Y pues ahí, aunque acabo de decir que dejé de operarlo porque me salió mal, cuando me daban esos días, pues ahí sí que podía probar otros tipos de operativa, que fue lo que me encaminó un poco a día de hoy a querer operar varias estrategias distintas. Pero lo que más le
dedicaba tiempo en específico era el tema del backtesting, ya que aunque he dicho que empecé a ganar mucho dinero, realmente me estaba recuperando porque recordemos que había vuelto a trabajar con un par de miles, no mucho más. Luego aparte, lo que me entraba quizás lo iba invirtiendo en pagar mis deudas del pasado. Entonces, a dinero real, igual no me fui del trabajo esa tercera vez, quizás ni con 5.000 euros o algo así, cosa que no recomiendo. Tú siempre, si vas a dejar el trabajo por el trading, que no te lo recomiendo, vete con 2 años o cosas así para tener cubierto y con cuentas ya fondeadas. Pero bueno, la diferencia con las otras veces era abismal. Yo ya tenía una operativa relativamente fija, relativamente sostenible, en backtesting me daba porcentajes coherentes y aún sumado a eso tenía cuentas ya fondeadas, que las otras veces también ya habría tenido alguna cuenta, pero no era el mismo caso para nada. Es decir, la cosa es que no iba a dejar el trabajo sin tener cuentas, y con cuentas me refiero a cuentas ya live, no cuentas pasando fases. No sé si dejé mi trabajo por tercera vez después del cuarto retiro o algo así, pero lo que sí que te sé decir es que esta vez, para no quemar las cuentas al dejar mi trabajo, empecé a operarlas retirando 1% más o menos fijo, que a día de hoy cosa que mantengo y recomiendo. Es decir, cada vez que puedes retirar 1%, retíralo, no te compliques. Pero bueno, volviendo al punto, empecé a retirar poco, pero ya de forma mínimamente sostenible. Esa tercera vez que dejé mi trabajo, operaba ya con varias empresas. Antes de quemar cuentas trataba de estar pasando otras y empezamos, digamos, a operar sistemáticamente de una forma muy concreta las prop firms, que no podría decir en este vídeo porque si lo descubren posiblemente me banearían de alguna. No es nada ilegal, presuntamente, pero pues tampoco me quiero comprometer. Pero digamos que por unos negocios aparte de por mis cuentas empecé a facturar bastante más. Luego de todo lo que ganaba, no creas que me daba la vida en fiesta, de hecho todo lo contrario, trataba de reinvertirlo todo. Ordenadores, pantallas, más cuentas, que ya es por gusto personal, tampoco es como que a ti te haga falta tener 1000 pantallas. Pero sobre todo ya después de descubrir esta nueva forma de ver mi trading fue lo que me cambió. Piensa que operaba yo manualmente, operaba con bots, luego tenía, es que no quiero decir mucho, pero digamos asociaciones para mi trading. No sé, todo se fue alineando mucho. Y ya después de cubrir mi base, me hice un colchón en mi vida. Ya no quería volver a quedarme en ceros porque estaba absolutamente cansado de perderlo todo, que solo había hecho 2 veces. Seguro que mucha gente se ha endeudado muchísimo más que yo y ha perdido muchísimo más que yo, pero pues yo hablo de mi caso. Y la cuestión es que cuando ya me empezó a ir bien, recuerdo que me metí a grupos de Telegram, a veces incluso de otros youtubers que están por aquí, no muy conocidos, a ver qué hablaban, sobre todo cuando hablaban de lo que son cuentas de fondeo, y también yo como para vivir más en el ecosistema trading, digamos. Piensa que me paso casi las 24 horas del día frente a estas pantallas en esta habitación y quieras o no, algo de tiempo libre te queda. No vas a estar las 24 horas pegadas a lo que son los gráficos. Luego te quieres ir, que sea Bloomberg, te quieres meter a revisar noticias, quieres ver propias noticias, es decir, luego quieras o no te va quedando tiempo. Entonces no quiero ir de súper buen samaritano de todo, pero sí que me gustaba ayudar a la gente con dudas, sobre todo de las prop firms. Aquí que quede entre nosotros, pero así que antes, hace unos años, que por cierto, como dije antes, yo no veía hablar a nadie de cuentas de fondeo como hablaba yo en ese entonces, es decir, de tener 10 o 20 cuentas. Y yo recuerdo que me metía a grupos y a veces fingía, me ponía nombres distintos porque en algunos grupos ya me conocían. Nunca me pasó nada malo, nunca tuve un maltrato con nadie, pero pues yo fingía historias o decía que era novato, que llevaba una semana, cosas así. Siempre contaba una película diferente como para infiltrarme en los grupos y saber de qué hablaban o si alguien decía cosas negativas de las props. No sé, siempre me ha gustado mucho ese tema. Luego ya pues me fue quedando menos tiempo porque me iba metiendo a otros negocios. No me duró mucho esa época, pero yo la recuerdo bastante, ya que fue lo que luego, después de unos años, me hizo dar el paso a crearme este canal y hablar de prop firms. Y en resumen, fueron pasando los años. Luego una empresa que me marcó mucho, por ejemplo, que además es más o menos reciente, fue la de MyForex Funds, que fue una empresa que antes de que cerrase yo me pude fondear fuerte y tener retiros mínimamente interesantes. Pude trabajar con personas probando otras como MyFundedFX, más recientemente FixFi, obviamente las de siempre pues las seguía usando, que eran FTMO y Defibers como principales, pero luego pasando los años pude probar muchísimas más, que como decía fue lo que me dio el pie a crearme este canal de YouTube. Para los que veis asiduamente mi contenido habréis notado que soy una persona muy sencilla, he omitido muchas cosas que me han pasado estos años porque en vez de contarlas aquí me gustaría subir vídeos, sobre todo analizando cosas que usaba yo antes o estrategias que usaba antes y sigo usando ahora o que he cambiado, así que ahí ya me disculparás, eso ya te lo debo para otro tema de otro vídeo. También he omitido partes como de e-commerce que tenía a la vez que hacía trading o antes de hacer trading y que luego volví a recuperar, o dropshipping, pero lo que se atribuye o acomete al trading es lo que te he contado. Al final de la historia pues acabé recuperándome bastante bien. Quizás no es la mejor historia ni la más emotiva o increíble, pero a veces considero que no viene mal un poco de realismo, creo yo. Considero que no hay que dramatizar
analizar tus orígenes, por así decirlo, ya que después de fondearme y acabar con muchas cuentas, piensa que lo más interesante y por lo que deberías optar tú es por no ir creciendo en muchísimas cuentas, sino también ir incrementando un poco el capital. Yo no recomiendo mucho fondearte con más de 100.000 o 200.000 como mucho, por cosas que me han pasado, pero la cuestión es siempre ir a más en estas cuentas, retirar lo que tú más puedas, asegurarte tu estilo de vida diario y sobre todo reinvertirlo en lo que tú quieras conveniente, ya sea en conocimiento. Yo sabéis que no vendo cursos ni vendo nada de esto, pero pues siempre hay gente de la que puedes aprender, reinvertirlo en cuentas, reinvertirlo en brokers, incluso si quieres invertir en algún bot, porque yo a día de hoy uso bots, bueno, ahora no tanto, pero es decir, todo lo que sea probar en diferentes formas de trading es lo tuyo. Luego piensa que tienes cuentas spam, piensa que tienes fondos de inversión, bonos del tesoro. Es que lo que engloba todo el trading es tan amplio que me daría para un vídeo tirarme 5 horas. Pero bueno, como decía, la conclusión que saco de todo esto es que es la misma que deberías sacar tú, y es que no seas un tonto como yo, ya que a mí me salió bien, pero después de 3 veces dejar mi trabajo, después de arruinarme 2 de esas 3 veces y separarme de mis amigos, pareja y de todo. A día de hoy puedo decir que todo ha salido bien, gracias a Dios, y que valió la pena, pero es que solo Dios sabe qué sería de mi vida si no me hubiera salido bien la tercera vez que lo dejé. Así que no te dejes guiar por lo que son historias ajenas, míralas, apréndelas, porque ya sabéis lo que dicen del dicho de que un sabio aprende de los errores de los demás, pero a la vida real, es decir, traspasado a tu día a día, al fin y al cabo solo importa la historia que vive uno mismo. Lo más importante si quieres vivir del trading es mentalizarte que fácilmente estás en una profesión top 5 del mundo, así que no pretendas que actuando como el 95% vas a entrar en las grandes ligas. Yo puedo decir que relativamente me gano muy bien la vida, pero al fin y al cabo soy una mota de polvo con todo lo que se gana en este mercado. Si no te mentalizas eso, es que no creo ni que debieras dedicarte a esto o querer hacerlo. Ten en cuenta también que yo, por ejemplo, diversifico mucho mi dinero, que ya sabéis que no me gusta mucho hablar de dinero en mi canal, pero pues aprovecho este vídeo y os digo que yo trato de reinvertir todo, como os he dicho antes. Todo lo que me entra, trato de buscarle un sitio donde vaya a estar mejor. Entonces, quieras o no, pasa el tiempo y yo voy engrandeciendo mis fuentes de ingreso cada vez más. Obviamente tengo mis meses negativos, como todo el mundo, pero a ti lo que te debería estar interesando es estar positivo en un periodo semestral y anual. En resumen, no te recomiendo dejarlo todo por el trading, no te recomiendo endeudarte por el trading, no te recomiendo dejar tu trabajo por el trading, pero pues no soy tu padre, yo no soy nadie en lo absoluto para decirte qué hacer, pero el punto es que te des cuenta por ti mismo. Si alguna vez te planteas lo que es hacerlo, el dejar tu trabajo por esto, por favor ten en mente tu estrategia backtesteada correctamente, tener ahorros para pasar medio año o al menos 1 o 2 años, aparte de eso ya tener una cuenta grande en un broker o tener 100.000 o 200.000 en cuentas fondeadas que ya estén en live. Es decir, como ves son muchos filtros, pero pues en base a lo que te acabo de contar ni siquiera te aseguran a que vayas a ser rentable en lo absoluto, pero como base al menos es lo mínimo que yo le recomendaría a alguien que a fuerzas quiere dejar el trabajo. Piensa que si tú trabajas y haces trading y tienes una estrategia que puedes complementar o adjudicar al mismo tiempo en el que haces ese servicio, pues te va a ser mejor, porque al fin y al cabo tú, si haces trading y tienes una mensualidad que te espera a final de mes, vas a tener una tranquilidad, como decía antes, tan absurda a comparación de no tenerlo, que es que tu manera de hacer trading cambia, porque tú estás, si has dejado tu trabajo, en un modo de supervivencia, digamos, y si estás con un trabajo, pues no tienes ese modo de supervivencia, y cuando tú estás mentalizado en un modo de supervivencia, perdón por repetirlo 3 veces, pues tú haces trading casi que por subsistir, sobre todo si no tienes unos miles aparcados en tu cuenta de banco, ¿me entiendes? Que por lo general la gente que deja el trabajo por trading no tiene ni 5.000 o 10.000 ahorrados, que es una salvajada. Lo sé porque yo mismo lo he vivido, es decir, no te estoy contando algo que no haya vivido yo en mis propias carnes. Pero bueno, espero que te haya servido de algo todo lo que te he contado y no lo tomes como un ataque, ni siquiera lo tomes como un vídeo más, sino que de verdad hayas aprendido algo como consejo quizás de un hermano mayor a la hora de tomar tu decisión de querer tener el trading como estilo de vida. ¿El trading es para mí la mejor profesión del mundo? Sí. Aunque te haya contado toda esta historia, sí. Aunque haya sonado algo pesimista, sí. Aunque me pudiera haber salido todo mal, sí. Sé que ha sonado un poco o muy poco optimista, pero he querido hacerlo lo más real posible. Si me preguntas si volvería a hacer, por supuesto que lo volvería a hacer. Al fin y al cabo, nadie se ha hecho rico ahorrando dinero. Soy Enigmatic y nos vemos.